2020-01-20. No tardó mucho en llegar a su departamento y se deslizó silenciosamente por la puerta para encontrar al primer lobo que pudo. Afortunadamente estaban cerca, sentados en su cocina original con una taza de té con su máscara colgando del respaldo de la silla y una mirada perezosa mirando fijamente por la ventana. Esos ojos verdes se volvieron ligeramente para ver quién había entrado en la habitación solo para ensancharse significativamente cuando reconocieron a su señor Tetsukuyomi-sama. Salieron de la silla para saludar a toda prisa. Mis disculpas, no había noti. Naruto levantó un solo dedo hacia sus labios, deteniendo al hombre de inmediato. Cálmate, hija. Acabo de regresar. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Bienvenido a casa. Gracias, niña. Confío en que no haya habido problemas en mi ausencia. Ninguno, Tsukuyomi-sama. Bien, ¿dónde está Tayuya? El lobo le dirigió una mirada divertida, ya que esperaba que preguntara por Mai primero, pero respondió lo mejor que pudo de todos modos. Creo que ella estaba en la oficina de Mai tratando de entretenerse, pero podrían haberse mudado cuando Shizune y su equipo se detuvieron antes. Eso no sorprendió demasiado a Naruto, que de todos modos molestaría a Mai para divertirse, pero estaba un poco sorprendido de que Shizune y su equipo se detuvieran a visitarnos. Supuso que podrían haberse aburrido el uno del otro y buscar a otros con quienes hablar. Realmente no les había dado ningún proyecto en el que trabajar, lo que significaba que solo Shizune tenía algo que hacer si ella todavía le estaba enseñando a Hanabi. Excelente. Con una pequeña ráfaga de humo, Tsukage Bunshin apareció a su lado. Naruto aquí está a cargo, pero es posible que tenga que hacer algunas apariciones públicas pronto para reducir las sospechas. Cuando se haya ido, continúe dirigiendo informes y preguntas a Mai. Por supuesto. Ah, ¿dónde estarás, Tsukuyomi-sama? Le debo a Tayuya lo que sucedió la otra semana. No nos molestes a menos que sea una emergencia. Cuando me lo ordenes, se lo pasaré a los demás. Buena suerte, Tsukuyomi-sama, le dijo Tsukage Bunshin. Probablemente lo necesitarás. No olvides algunas vendas. Sí, él también los necesitaría. Probablemente búscame un poco, por favor. Se ordenó a sí mismo. Tardaré unos minutos en encontrar a Tayuya. Si puedes tenerlos listos en su habitación, te lo agradecería. Su clon le dio un fuerte saludo. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Lo veré de inmediato. Gracias. Dándoles a los dos un leve movimiento de cabeza, pasó por la cocina para ir a buscar al líder del Soundfour. Realmente necesitaba encontrar un nuevo nombre para Tsukage Bunshin. Funcionó bien cuando ambos se apegaron a una representación de sí mismo, pero ahora que estaban cambiando de un lado a otro según fuera necesario, necesitaba algo más consistente, aunque solo fuera por su propia cordura. Lamentablemente, no se me ocurrió nada. Tal vez le pediría sugerencias a Mai más tarde. Hasta entonces, tenía una disculpa que hacer. El ojo expuesto de Kakashi pasó de la gloria de la palabra escrita de Jiraiya a la línea de árboles que marcaba los bordes del campo de entrenamiento 7. Un parpadeo lento se convirtió en 2, luego en 3, y para el quinto su invitado se había hecho visible. Naruto se detuvo solo para arrepentirse inmediatamente de la decisión mientras se agachaba por debajo de uno de los kunai de Sakura. Se suponía que debían ser embotados, pero últimamente el pinquete había sido olvidadizo acerca de cuáles de sus kunai eran para entrenar y, por lo general, al menos uno de los kunai que estaba usando en cualquier momento estaba afilado meticulosamente. Si no hubiera sido por el hecho de que apuntó a áreas no vitales, Naruto podría sospechar honestamente que la niña estaba tratando de matarla. Sakura, bueno, a menos que fuera su ídolo Anko o su senpai Naruto, a ella realmente no le importaba un visitante que pudieran o no tener, así que sin escatimarlos ni siquiera una mirada, continuó haciendo todo lo posible para sacarle sangre. Adversario lo había hecho antes y tenía un sabor único que le gustaba. Se preguntó si Naruto podría tener un sabor similar teniendo en cuenta que eran hermanos y, lo que es más importante, si dejaría que lo intentara. Kakashi levantó una ceja curiosa cuando la obviamente fuera de servicio Yugao comenzó a dirigirse hacia él. No uno, no dos. Llamó Kakashi mientras cruzaba la hierba. Naruto no apartó los ojos de Sakura esta vez, esperando hasta que la chica se detuvo y se giró para mirar a sus sensei antes de detenerse. Incluso entonces mantuvo un ojo en el recientemente violento pinquete. Creo que es suficiente por hoy, vete a casa y descansa un poco. Tal vez no chuparás tanto mañana si duermes bien.
Naruto entrecerró los ojos ante eso, pero Sakura solo hizo una breve reverencia y un "ay, sensei" antes de girar y dirigirse hacia los árboles, que Yugao acababa de dejar la heredera Uzumaki. Frunció el ceño y miró con curiosidad a Yugao, pero finalmente asintió con la cabeza a Kakashi antes de hacer lo mismo. No es como si se explicara. De todos modos, si le preguntaran, bien podría usar el tiempo que les estaba dando. Cuando las dos jóvenes estaban lejos, Kakashi no sabía si sentirse orgullosa o decepcionada cuando ninguno se molestó en intentar escuchar a escondidas. Cerró su libro con un chasquido y lo guardó en su bolsillo trasero. Era lo único que entraba en esa bolsa y resistiría casi cualquier cosa a la que estuviera sujeto. Solo lo mejor para salvaguardar las obras maestras de Jiraiya. Kakashi, el comandante Anbu se apagó. Sí, Yugao. Se tomó un momento para reunir su coraje y tragarse su nerviosismo. Se obligó a encontrarse con su mirada ligeramente interesada mientras le decía por qué había venido. Necesito tu ayuda, Kakashi Taicho. Su ceño se elevó hasta su frente. Oh. Había tanto sorpresa genuina como curiosidad genuina en su voz, ninguna de las cuales provenía del hecho de que ella todavía lo llamaba capitán. ¿Cómo puedo ayudar? No estoy seguro si puedes, sinceramente. Ella sonrió, pero era una cosita triste, casi tan triste como el humor que intentó y no pudo infligir en su voz. Se trata de Naruto. Ella le llamó la atención cuando le pidió ayuda por primera vez, no ahora. También tenía su seriedad. ¿Qué está pasando? Cometí un error y ella no pudo mantener su mirada. Yo fui quien le dijo a Asuma que los lobos estaban en Mizunokuni apoyando a Yagura. Kakashi no dijo nada durante varios minutos, el tiempo suficiente para que finalmente lograra tratar de encontrar su mirada. Ella no pudo sostenerlo tan frío y en blanco como evidentemente estaba tratando de mantenerlo. Ella ya podía ver los fuegos de odio que ardían detrás de su ojo. ¿Y él sabe esto? Hizo un trabajo notable al mantener su voz perfectamente mientras hablaba. Él sabe. Ella asintió. Se enteró justo antes de irse. ¿Y qué, exactamente, esperas que haga, Yugao? Causaste la muerte de los lobos. Todavía no podía encontrar ese ojo ardiente, pero su voz se redujo a casi un susurro mientras lo corrige. Yo y mi equipo, y... me mataron a los lobos. Kakashi se calló de nuevo y se sintió como una eternidad antes de que su voz, también un susurro, escapara de sus labios. ¿Mataste a los lobos y crees que puedo ayudarte? Preguntó con una burla. ¿Crees que te ayudaría? No sé quién más podría ayudarme, Taicho. Ella admitió. Quiero arreglar las cosas, pero, ¿no tienes idea de cómo? Sugirió con una mueca. Eso nos haría dos. Probablemente no tengas idea de lo mal que te has jodido, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza, sin confiar en su capacidad para responder esa pregunta. No son lobos para él, Yugao, son sus hijos. Cualquier pizca de esperanza que tuvo que recuperar en sus buenas gracias, fue inmediatamente destrozado por las palabras del copycat. Ella no había matado a sus amigos ni a sus soldados, sino a niños. No había regreso de eso. Se tomó un momento para recuperarse y ahogarse en el nudo de su garganta, cuando el verdadero peso de sus errores cayó sobre su ya pesado corazón. No lo sabía. El ojo de Kakashi se suavizó ligeramente ante eso. No, estuvo de acuerdo. Supongo que no lo habrías hecho. Sin embargo, no va a hacer mucho para satisfacer a Naruto. Reunió a los lobos y persiguió a todas y cada una de las bases rebeldes para asegurarse de que sus hijos pudieran regresar a casa sanos y salvos. Son la nueva familia que ha construido él mismo y hará todo lo posible para mantenerlos a salvo. De gente como yo. Él no iba a decir nada, pero ella no estaba equivocada. Mira, Uzuki, ella se estremeció cuando él cambió a una dirección más formal. Hablaré con él sobre eso, pero no puedo prometer nada. Demonios, recordarle que podría terminar empeorando las cosas para ti. Eso está bien. Gracias, Taicho. Se giró para irse, pero se detuvo y miró por encima del hombro para encontrarse con su mirada nuevamente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Creo que has hecho lo suficiente, Uzuki. Ella notablemente se estremeció ante eso, pero supongo que estar atento a los lobos, ya que el comandante Anbu sería un buen lugar para comenzar. Eso era algo que realmente podría estar haciendo, y esa pequeña cantidad de esperanza que se había perdido comenzó a regresar. Ella le dio a su antiguo capitán una pequeña sonrisa. Gracias, Taicho. Haré todo lo que pueda. Sí, estaba seguro de que ella lo haría.
¿Pero sería suficiente? La oficina de Mai había estado vacía, así que continuó por el departamento revisando las diversas salas de estar que habían surgido en los últimos años. Los primeros 3 estaban vacíos, pero cuando se acercó al cuarto pudo escuchar el murmullo de la conversación. Lo más importante, podía escuchar la boca sucia de Tayuya mientras ella insultaba a los genitales de los que él solo podía asumir que era Rusty. Se preguntó qué había hecho el pobre bastardo para provocar su ira, pero sabía en los próximos momentos que ya no iba a importar. Entró en la habitación sin romper el paso, se inclinó para sacar a Tayuya de su lugar en el suelo, descansando contra el sofá y arrojó al pelirrojo sobre su hombro como un saco de papas. Quien en él hizo una pausa al notar el pelo rojo que le caía por la espalda de Den-Kazama. ¿Quién más? Continuó por la habitación, inclinándose lo suficiente como para darle un beso en la mejilla, desconcertado, aliviado y suavemente sonriendo a Mai. Lo siento, no puedo visitar más, se disculpó en la habitación y se dio la vuelta para irse. Pero tengo algunos asuntos urgentes que atender. Te veré en una semana más o menos. ¿En serio? Ahora, Den-Kazama. Tayuya no trató de ocultar la anticipación en su voz, y aquellos que podían ver su rostro vieron cómo se iluminaba espectacularmente. Diría que ya estás atrasado, Tayuya, a menos que quieras posponerlo más. La puerta se cerró detrás de ellos y las voces se desvanecieron cuando Naruto continuó por el pasillo, pero los ocupantes de la habitación pudieron escuchar una última frase de Tayuya antes de que desaparecieran por completo. No, ahora está bien, Den-Kazama. Ni siquiera tenemos que regresar a una de nuestras habitaciones. La respuesta de Naruto fue demasiado amortiguada como para distinguirla, pero Mai aún pudo distinguir el tono plano que habría utilizado y pudo adivinar su respuesta a su sugerencia lo suficientemente bien. Tayuya, habría comenzado. No estamos follando en el pasillo. El favorito de Naruto también estaba bastante seguro de que la respuesta de Tayuya habría sido algo similar a por favor, Den-Kazama. Solo por esta vez. Tan divertido como era, Mai también estaba algo irritada. ¿Dónde estaba su tiempo de Naruto, maldita sea? Ella había aceptado por mucho tiempo que él estaría con otras mujeres, pero el hecho de que Tayuya estaba recibiendo la primera elección la molestaba. Sin embargo, para ser justos, ella recordaba que Tayuya mencionaba que su clon desaparecía justo antes de que estuvieran ocupados, por lo que podía admitir de mala gana que era justo que finalmente pudiera terminar lo que había comenzado. No quería decir que a ella le gustara. Antes de que la conversación pudiera reanudarse, la puerta se abrió nuevamente y entró Naruto. Al igual que con Tayuya, entró directamente en la habitación y se inclinó para recoger su objetivo, y Mai rápidamente se encontró colgada de su hombro. El original decía que debía ocuparme de las cosas mientras él estaba ocupado, explicó el ahora identificado Kage Bunshin mientras salía de la habitación, así que me imagino que lo primero que debo cuidar es a ti. Mai no creía haber estado tan complacida de que Naruto fuera una adicta al trabajo que en ese instante, aunque enmendaría esa declaración varias veces en las siguientes horas. Su trabajo para el día había terminado una hora antes, pero a pesar de la rara instancia de completarlo en un momento decente, Asuma no hizo ningún movimiento para desalojar su oficina. El otro día había dado la vuelta a su escritorio para poder contemplar el pueblo mientras trabajaba, y ahora se sentaba detrás de él mirando cómo la luz del sol desaparecía entre el océano verde de hojas danzantes. Su conversación con Shikaku todavía estaba fresca en su mente y Asuma se encontró dando vueltas en su cabeza mientras la aldea que amaba crecía en actividad para recibir las primeras horas de la noche. Como era de esperar, el hombre había sido muy consciente de los lobos desde hace bastante tiempo. Eso, por sí mismo, no era nada especial. La mayoría de ellos había oído hablar de ellos después del fiasco de Yamanaka no. Lo que sobresalió de Shikaku y su conocimiento sobresaliente fue el hecho de que había conocido un lado completamente diferente de la creciente amenaza. Específicamente, sabía de clanes que se aliaban con los lobos. Asuma se había dado cuenta de esto por su padre y Danzo, pero el jefe del clan Nara sabía de los Inuzuka y sospechaba que los Yamanaka, si nada más, intentaban unirse a ellos. A pesar de saberlo, Shikaku había guardado silencio sobre esto por algún tiempo, esperando y observando qué pasaría con eso. A Shikaku no se le había dado mucho para trabajar. Sinceramente, los asuntos de los lobos generalmente se mantenían en silencio y el propio Asuma no había compartido nada de lo que sabía con nadie más. ¿Qué es lo que provocó la conversación después de la última reunión del consejo? Shikaku necesitaba más información y sabía que Asuma la tendría. Asuma necesitaba una nueva perspectiva y consejos que el clan Nara pudiera proporcionar. Solo tenía sentido para ellos trabajar juntos. Y entonces Asuma le había contado a Shikaku todo lo que sabía sobre los lobos, incluidas sus interacciones recientes en Mizuno Kuni y lo que había aprendido de Irufe
Hiruzen y Danzo Shikaku estaba, comprensiblemente, preocupado por las noticias. Después de unos minutos de contemplación silenciosa, se encontró con la mirada de Asuma y le dijo, muy claramente, exactamente qué sería lo mejor para Konoha. Los necesitamos de nuestro lado, dijo, no como nuestros enemigos. Ya tienen demasiada gente como para ser eliminados de Konoha. El hombre tenía razón, desafortunadamente los lobos eran un cáncer tan profundamente entrelazado con los poderes de Konoha que cualquier intento de arrancarlos causaría más daño que bien. El problema con eso era que él ya había hecho movimientos contra ellos y todavía no tenía idea de cuáles serían los resultados. Lo que llevó a la otra sugerencia de Shikaku, conocer a los lobos. Dejó un mal sabor de boca, pero no pudo negar el sentido de las palabras del hombre. Por lo menos, le ayudaría a saber con quién se enfrentaba y tenía que admitir que lamentablemente le faltaba información. También le haría saber cuánto había jodido. Podía pensar en lo mal que había actuado todo lo que le gustaba, apoyado por lo que le dijeron Danzo y Hiruzen, pero no lo sabría con seguridad hasta que realmente conociera a este Tsukuyomi. Llegar al hombre sería a través de una de dos maneras, o podría confiar a Genin Naruto para que se lo entregara a sus amigos en los lobos, o podría enviarlo a la capital dirigida a la casa de lobos de las cortes imperiales de Inokuni, que podría demorar más de un mes en pasar por el proceso adecuado. Canales y llegar a la mano de Tsukuyomi. Teniendo en cuenta que Asuma en realidad no sabía dónde estaba Tsukuyomi, aunque sospecharía de Nami no Kunio de la capital de Inokuni, no se sabía cuánto tiempo le tomaría a Genin Naruto llevarlo al señor de la casa de lobos. Probablemente era mejor enviarlo por los tribunales, entonces, especialmente porque entonces tendrían registros de que al menos había intentado comunicarse con la cámara antes de que las relaciones se deterioraran aún más. Era bueno para cubrir su propio trasero y evitar que perdiera demasiada cara a los ojos de los tribunales imperiales, lo que, sinceramente, era más importante de lo que la mayoría de la gente pensaba. Cuando su aldea funcionaba por la gracia del Daimyo de fuego y era su billetera que aseguraba la estabilidad financiera cuando el trabajo era escaso, por lo general, quería asegurarse de que le cayeran bien las personas para que no se considerara un gasto innecesario. Solo había tantos conflictos que una aldea podía comenzar a mantener el empleo regular de su shinobi antes de que la gente común se volviera demasiado sospechosa. Después de todo, un pueblo necesitaba un patrón para prosperar. Bueno, esa u otra forma de generar el flujo de caja necesario, pero cuando gran parte de Inokuni estaba cubierta de bosques, la industria maderera no estaba obteniendo ninguna fortuna realmente, solo les ahorró un poco de dinero en reparaciones. Entonces, una aldea como Konoha dependía del favor de su patrón para asegurarse de que sus ciudadanos, shinobi y otros, pudieran llevar existencias relativamente cómodas. Podrían sobrevivir sin un patrón, por supuesto, eso era bastante fácil, pero la calidad de vida disminuiría drásticamente y el número de shinobi que se enfurecía aumentaría exponencialmente. No se puede comprar la vida de un hombre con una piedra. Después de todo, con un suspiro, Asuma buscó un trozo de papel limpio y rápidamente apuntó un primer borrador de su invitación formal. Lo refinaría unas pocas docenas de veces, sin duda, sería visto por los nobles entrometidos de los tribunales. Después de todo, durante los próximos días, según lo permitiera su carga de trabajo. Cuanto antes se hiciera cargo de esto, más pronto podría volver su atención a las cosas realmente importantes, como tratar de darle estabilidad a Kase no Kuni. Resultó que la arena no era el material más sólido, y los granos de disidencia se deslizaban entre sus dedos. Eso iba a causar algunos problemas importantes en el futuro a menos que se las arreglaran para solucionarlo pronto, pero no importaría en absoluto si estuvieran siendo desgarrados por dentro. Lobos primero, arena después. Retirarse de ese páramo realmente no les costaría nada más que la irritación de Hiro, pero cuando envió a su propio samurái para ayudarlos, no se molestó demasiado. Cuando todo se vino abajo, nadie había estado preparado para conquistar un país, simplemente habían aprovechado la oportunidad y estaban haciendo todo lo posible para que funcionara. El tiempo diría cuán bien lograron llevarlo a cabo. Guardián de focas, el que se une. La cama suave debajo de ella era casi un sueño en comparación con los años que había pasado entre los escombros húmedos. A pesar de lo simple que era la cama individual, estaba escondida en la esquina de su nuevo espacio, cubierto con unas gruesas mantas rojas y dos almohadas de la misma, pero no podía decir si su aprecio fue causado más por el tiempo que estuvo sin ella o porque representaba que Naruto era un poco parte de su vida otra vez.
Al igual que la cama, el resto de su hogar también era sencillo. Los suelos de madera reflejaban la tenue luz anaranjada que daba a todo un brillo acogedor, y en el medio de su espacio había un sofá negro flanqueado por un par de sillones. La pared que enfrentaban estaba dominada por una estantería para que ella se mantuviera ocupada, y una pequeña chimenea siempre encendida en el medio. En el lado izquierdo de su espacio, justo enfrente de su cama, había una pequeña cocina que pensó que probablemente era más para mostrar que para nada ella no necesitaba comer comida, aunque sí la disfrutaba, pero tampoco sabía cocinar. Había algunos libros en las estanterías, y algunos más en el mostrador de la cocina que podía intentar, pero pensó que eso podría terminar siendo algo para evitar el aburrimiento. Más que nada había perdido su capacidad de controlar cualquier parte de este mundo, con la única excepción de poder crear cualquier alimento que pudiera imaginar. Incluso entonces solo podía sacarlo del horno o del refrigerador, como si alguien más lo hubiera colocado aquí anticipándose a sus necesidades. Le gustaba pensar que Naruto le estaba prestando tanta atención, pero sabía que su enfoque estaba en otra parte. Entre esa cocina y los barrotes de su jaula había una mesa de madera resistente. Había sillas para 3 personas, pero sabía que solo se usaría una a la vez a menos que Karura viniera a visitarlo, pero eso era poco probable. Bueno, no la visita. Los dioses sabían que a Karura le gustaría aprovechar la oportunidad para regodearse mientras aún podía, pero Mito dudaba mucho que la mujer se quedara a cenar. No cuando tenía un palacio propio. Era otra cosa en la que trató de no pensar demasiado, el hecho de que mientras estaba aquí en esta sencilla casa de una habitación, su hermano más joven vivía en un palacio en expansión. Mito solo podía ver una astilla, pero lo que podía ver excedía incluso lo que tenía antes de su catastrófico error. Sus celos tendían a estallar cuando lo pensaba, especialmente si pensaba que era representativo de cuánto los amaba, pero por lo general era capaz de rechazarlo con el racionamiento de que Karura se había ganado su palacio al ser allí para él cuando Mito no lo había hecho. También ayudó a recordarse a sí misma que le habían dado un reino exquisito cuando lo conoció, y Karura simplemente estaba recibiendo el mismo trato. La habilidad y la imaginación de Naruto ciertamente habían crecido enormemente mientras ella se había ido, para poder crear algo aún más grandioso. Por supuesto, la amarga idea de que ella podría estar disfrutando de su mayor habilidad si simplemente se hubiera quedado hace tantos años surgió regularmente y tuvo que ser sofocada a menudo por el simple hecho de que no había forma de que ella cambiara el pasado. Sin embargo, lo más importante que mantuvo sus celos furiosos asfixiados fue que ni siquiera merecía lo que Naruto había sido tan generoso al proporcionarla. Si ni siquiera merecía esta pequeña y acogedora casita, ¿por qué demonios debería estar celosa de los que tenían más? Debería estar, y estaba, más que agradecida de haber tenido tanto. Sin embargo, lo que realmente quería era solo Naruto. Ella podría vivir mojada y desnuda, cubierta de frío y suciedad, en el fondo de un profundo y oscuro agujero, y sería la mujer más feliz del mundo si Naruto solo pasara una vez al día para mirarla y ofrecerle una sonrisa sincera. Ese sería un cielo mucho más grande que cualquier reino en el que ella pudiera ser dotada. Y si alguna vez quería algo, incluso cercano a tal existencia, iba a tener que recuperar la confianza de Naruto, su favor y, finalmente, su afecto. No iba a ser fácil ahora que lo había perdido todo una vez, pero si podía encontrar una forma de ser útil, cualquier uso, realmente, tendría un lugar para comenzar. Karura lo estaba apoyando a través de guerras con su poder y su compañía, y todo lo que Mito había logrado era curarlo de las consecuencias de tal chakra que corría por su cuerpo. No habría necesitado confiar en el chakra de Karura si Mito simplemente hubiera estado allí. Demonios, su cuerpo ya estaba acostumbrado a su propio chakra. Después de todo había sido concebido prácticamente nadando en él, combinado con el hecho de que ella poseía una curación de que ninguno de sus hermanos había significado que había una buena posibilidad de que pudiera usar su chakra casi indefinidamente con pocas o ninguna consecuencia. Hubiera estado muchas veces más seguro durante su guerra reciente si tuviera algo así a su disposición, pero después de lo que ella había hecho, sabía que no era probable que él alguna vez quisiera sacarlo de su chakra independientemente de los beneficios. No podía culparlo en lo más mínimo, ni podía culpar a Karura por sentirse atraída por él. La única a la que tenía que culpar era a sí misma, aunque tampoco le estaba haciendo ningún bien. Con un suspiro, Mito hizo todo lo posible para ahuyentar esos pensamientos, sacudiendo la cabeza ligeramente como si la acción los desalojara físicamente. Funcionó un poco, pero cuando todo lo que realmente tenía que hacer en su prisión era pensar para sí misma, era inevitable que esos pensamientos se sintieran atraídos por Naruto y lo horrible que le había fallado a él por sus celos infantiles.
Realmente, si ella simplemente lo hubiera dejado solo con esa mujer Yamanaka, habría sido la única con la que Mito tenía que compartirlo. En cambio, ella lo había dejado y él, aparentemente, se había encontrado con varios amantes y un niño. Ahora que lo pensaba, se habría contentado perfectamente con que él tuviera más amantes, particularmente en el ámbito físico donde no podía cuidarlo, siempre y cuando se presentara ante ellos. De hecho, Sugo lo habría disfrutado inmensamente. Entonces, en lugar de que Naruto solo tuviera múltiples amantes compitiendo por su atención, tuvo que aceptar que cada uno de ellos tenía una relación establecida con él y que se presentaría ante ella cada vez hasta que lograra recuperar su lugar legítimo como su favorito. Joder, ella tomaría el segundo favorito en este punto, siempre y cuando solo fuera Karura por encima de ella. La Ichibi estaría insufriblemente presumida al respecto, sin duda, pero sinceramente se lo merecía más. Sin embargo, eso no significaba que Mito no se esforzaría por convertirse en el favorito de Naruto, solo estaba llegando a un acuerdo con el hecho de que su objetivo final podría ser imposible. Su objetivo de tener más de su favor que cualquiera de las otras mujeres en su vida todavía era muy posible si ella lograba tener la oportunidad correcta de comenzar a obtener sus buenas gracias. Y luego, cuando estaba tan cerca de la cima, sería una lástima que Karura terminara haciendo algo para perder su favor y criar a Mito como su favorito. Todavía necesitaba descubrir qué, pero tendría mucho tiempo después de que lograra llegar tan lejos. A pesar de querer dejarlos a un lado, los pensamientos de Mito la tenían tan envuelta en ellos que ni siquiera notó a su visitante hasta que el sonido de uno de los bares de su prisión la alejó de ellos. Los ojos carmesí dirigieron su atención al mundo más allá de su jaula y fue recibida por la nada bienvenida vista de su hermano menor parado junto a uno de los pilares de hierro con una leve sonrisa jugando en sus labios. Sin embargo, lo más interesante fue la niña en la cadera de Karura. Ella era ¿qué? 5, 6... Independientemente de su edad, estaba vestida con un vestido azul claro con una cinta blanca alrededor de su cintura y su cabello verde oscuro. Mito casi lo confundió con negro en la tenue luz cerca de su casa. Había sido hecho en una gruesa trenza que actualmente estaba arrojada a un hombro. Había algo inquietantemente familiar en ella, especialmente esos ojos, uno amarillo y otro azul. Los había visto antes, mucho tiempo atrás. Podría ser una coincidencia, pero había una voz persistente en la parte posterior de su cabeza que le decía que era importante. Era un milagro que hubiera podido ver esos ojos, considerando el hecho de que la chica parecía más interesada en esconder su rostro en el cuello de Karura que en realidad enfrentando al mayor Biju. Su curiosidad la hizo mirar con bastante frecuencia, con toda la sutileza de los Achibi en el medio de una ciudad en su forma gigante de buey Totus, que Mito también pudo verla bien. Ella era linda. Quizás adorable era más apropiado, pero Mito tampoco lo admitiría. El hecho de que ella estuviera en el sello no era una buena señal para el Kyuubi. Los seres normales no terminaron aquí, o aún no lo habían hecho. Estaba segura de que si Naruto lo quería, podría encontrar una manera, y no lo dudaba ni por un segundo, pero aún no había oído hablar de alguna razón por la que él quisiera ese resultado o los beneficios que podría proporcionar, sean cuales sean. Sería realmente no vio nada bueno que pudiera salir de eso. Dejando a un lado al niño, Mito tuvo que preguntarse qué trajo a Karura a su dominio. La Ichibi permaneció allí durante un minuto más o menos, mirando a través de los barrotes para observar el reino del Kyuubi, probablemente comparándolo con el suyo con gusto, pero finalmente rompió el silencio creciente. Mito saludó. Karura. Fue devuelto. Un pequeño puchero pesó en los labios de Ichibio. ¿Es esa la forma de saludar a tu querida hermana, Kyuubi? Creo que preferiría a esa perra Mibi con ese título antes que tú, Ichibi. Ella no es una perra, simplemente no te gusta que te gane para reclamar el fuego como su dominio. Estaba creando incendios y terremotos y tormentas mucho antes de que ninguno de ustedes existiera. Elegir uno para llamar lo suyo no significa nada para mí, especialmente con la forma en que discutieron sobre quién obtendría qué. Tontos, todos ustedes tenían elementos que no podían cambiar. Ya. Éramos jóvenes. Todavía lo eres. ¿Oh? Así que realmente estás celoso de que seamos jóvenes y hermosos mientras estás envejeciendo. Karura bromeó con una sonrisa. La diferencia en la madurez nunca fue una pregunta, Karura, pero soy tan hermosa como siempre. Oh querido, creo que ya te habrás vuelto senil. Eso ganó una mirada de Mito que puso una amplia sonrisa en el rostro de Karura. Golpeé un nervio, ¿verdad? ¿Qué querías, Karura? ¿Qué? No puedo ir a visitar a mi pobre y anciana Nee-chan. Solo cuando quieres algo. Karura hizo un puchero. Solo porque quiero algo no significa que sea malo. También podrías quererlo. Entonces, ¿has venido a anunciar que estás renunciando a Naruto-kun y enviándolo de vuelta a mis brazos amorosos? Jaja, divertido.
El puchero desapareció cuando ella sacudió la cabeza. No soy tan tonto como para cometer tal error, solo pensé que te gustaría un poco de compañía. ¿Es por eso que la trajiste? Mito hizo un gesto hacia la niña con la barbilla. Qué amable de tu parte traerme una mascota. Eso es una cosa bastante mala para llamar a tu sobrina, Mito, pero supongo que no puedes evitarlo. Ella es solo una pequeña cosa adorable, ¿no? ¿Sobrina? Sí, Mito. ¿Sabes lo que es una sobrina, no? Sé lo que son, me pregunto cómo es posible. Bueno, supongo que tendré que enseñarte, entonces. De todas las personas que no sepan, nunca sospecharé de ti. Entonces, cuando una mamá y un papá se quieren mucho y el papá lleva a la mamá a la mazmorra, él se escondió en su palacio. Sé cómo funciona, Karura. Mito frunció el ceño profundamente. No hizo falta un genio para darse cuenta de que había aprovechado la oportunidad para insinuar que ella y Naruto habían estado haciendo algunas actividades obscenas. Incluso si sucedió, lo que Mito prefería no ser el caso, Mito quería escucharlo aún menos. Si Naruto terminara usando a Karura, solo tendría que aceptarlo. Mito se había ido por algún tiempo, después de todo, y Naruto ciertamente tendría necesidades. No podía culparlo por usar lo que tenía disponible para cuidarlos. Me pregunto cómo aparentemente ya tienes una hija de 6 años. El final con Naruto-kun de esa oración no se dijo, pero ambos sabían que ella lo había evitado a propósito. La he tomado como mía, adopción si quieres. Simplemente no podía dejar que una niña tan dulce se quedara sola, ya sabes. Entonces, ¿debería preguntarme cómo lograste meterla en el sello? No lo hice. Ella admite claramente Naruto-kun la trajo al sello y cuando la vi ella simplemente tenía que ser mía. Karua hizo una pausa por un segundo, una mirada pensativa en su rostro. Supongo que no fui completamente exacto cuando dije que era tu sobrina. Oh. Una de las cejas delicadas de Mito se arqueó con tanta curiosidad como le permitía mostrar su semblante. Mito, conoce a mi hija Isobu, tu sobrina y tu hermana menor. La segunda ceja se unió rápidamente a la primera, y Mito se encontró parpadeando varias veces mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿El Sambi? Ella finalmente se las arregló. ¿Estás llamando al Sambi tu hija? Por supuesto que sí, la he adoptado. Ella ya llama a Naruto-kun papá, así que solo es apropiado. Eso tenía cierto sentido, no es que ella lo admitiera, pero Mito tenía la sensación de que Isobu creía que Naruto era su padre. ¿No era el comienzo de este pequeño y extraño arreglo el resultado? Probablemente la causa. En lo más mínimo. Sin embargo, Mito no terminó expresando nada de eso en voz alta, sino que se conformó con algo completamente ajeno a cualquier relación que pueda existir o no. Ella es más pequeña de lo que esperaba. Ella es una niña, Mito. Son pequeños. El comentario de Karura obtuvo una mirada plana del Kyuubi, aunque supongo que podría ser sorprendente que ella se identificara con esa forma. Karura continuó. Creo que es porque no ha pasado mucho tiempo con humanos como el resto de nosotros. Se encogió de hombros. Pero tal vez a ella realmente le gustó la apariencia. Sin embargo, ciertamente le queda bien. Bastante. La primera vez que conoces a tu sobrina y todo lo que puedes decir es bastante. Estoy decepcionado de ti, Mee-chan. Le dio a Mito una sonrisa burlona antes de dirigir su atención a su hija. Vamos, Isobu-chan. No seas tímida. Es solo tu tía Mito. Karura atravesó los barrotes, entrando en el dominio de Mito, cuando la pequeña Isobu levantó la vista del cuello de su madre para darle a la forma humana del Kyuubi no Kitsune una mirada inquisitiva. Se fue por un tiempo porque lastimó a papá, continuó Karura, la más pequeña de las sonrisas jugando malvadamente en sus labios, pero ella está de vuelta ahora. La curiosidad en esos ojos desiguales se drenó en un instante, reemplazada por una mirada respetable por algo que aún no parecía haber alcanzado los 2 dígitos realmente. El intento fue simplemente lindo, adorable, incluso a Mito le estaba empezando a gustar, aunque no veía la necesidad de admitir eso ante ninguno de ellos, ni por ella misma. No era tan adorable como 3 colas de color verde brillante burbujearon para formarse detrás de la niña. Pequeños rastros de ella se escaparon de sus ojos mientras hacía todo lo posible para derretir al Kyuubi con su mirada sola. Eso sí tenía a Mito moderadamente preocupado, no porque no fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ella, porque tanto Isobu como Karura juntas no estaban cerca de un partido para su poder, sino porque si Isobu llamaba a Naruto papi, era lógico que él deja que ella lo llame, lo que, a su vez, significaba que había muchas posibilidades de que la considerara su hija. Mito no estaría cometiendo el error de volver a levantar la mano contra uno de sus seres queridos, incluso si eso significaba
buscaba permitir que un enojado Zambi infligiera daño a su forma humana hasta que se hubiera calmado. Era solo una imagen que había elegido para sí misma. Después de todo, Biju realmente no podía morir, o nadie ni Biju había encontrado una manera de facilitarla todavía, sino que sería una simple cuestión de reparar su actual cuerpo. Lo que no sería reparado era ningún daño a su orgullo por permitirse estar indefensa ante algo mucho más débil que ella. Estaba segura de que Karura nunca la dejaría olvidarlo tampoco. Pero, si eso es lo que tenía que hacer para evitar que Naruto la arrojara a un lado antes de que tuviera la oportunidad de recuperar su favor, es lo que haría. Ella realmente esperaba que no llegara a eso. El Ichibi parecía bastante divertido por la reacción de su hija, pero, quizás también sintiendo que a Naruto no le agradaría que pelearan, se apresuró a detenerlo. No seas grosero, Isobu-chan. Karura la reprendió. Ella está aquí como invitada de papá. Creo que estaría muy molesto si empezaras a pelear con ella, ¿no? Isobu continuó fulminando, todavía extrañamente linda, durante unos segundos más mientras sus colas se desvanecían dando un pequeño asentimiento a su madre. Volvió a esconder la cabeza en el cuello de Karura, aunque continuó lanzándole una mirada fulminante a su nueva tía. Si Karura estaba al tanto, y Mito tenía el presentimiento de que sí, no le importaba. Entonces, decidió quedarse contigo, ¿eh? Karura cambió de tema con una pequeña sonrisa. Supongo que eso te convertiría en la mascota, ¿no? Eso es bueno, le pedí una antes. Mito le lanzó una mirada que podría convertir un desierto en un recipiente de vidrio. No soy una mascota. Oh. La mano de Karura llegó a sus labios con vergüenza falsa, su sonrisa visible incluso desde atrás. Lo malo es que no se me ocurre otra razón para que te mantenga cerca. Tal vez porque uno de nosotros realmente puede curarlo. Mito prácticamente gruñó de vuelta. Eso hizo que la sonrisa de Karura se desvaneciera. ¿Lo hiciste, no? Murmuró ella. Gracias. No lo hice por ti, mapache. Fulminó a Mito. No, pero aún así lo apreció. Los brazos de Kyuubi se cruzaron con un resoplido cuando ella se apartó un poco de su hermana. De nada, entonces. Ella ofreció de mala gana. Alguien tiene que asegurarse de que Naruto-kun esté a salvo. Debido a que Mito fue quien lo salvó, Karura dejó que se deslizara con una leve sonrisa. Todo lo que realmente importa es que es feliz y saludable, declaró Karura. Estoy seguro de que todos aquí pueden estar de acuerdo. Isobu asintió levemente en el cuello de su madre y después de un segundo Mito dio uno propio. Todavía voy a robártelo. La sonrisa de Karura no se contrajo. Puedes intentarlo. Ella invitó casi con aire de suficiencia, pero mi lugar a su lado es seguro. Por ahora, tal vez. Mito admitió. ¿Pero es por eso que viniste? ¿Para regocijarte mientras aún puedes? Fue realmente difícil para Karura molestarse por las palabras de Mito entre el hecho de que Mito salvó a Naruto y que, a pesar de eso, Karura seguía siendo la que estaba a su favor. Voy a presentarle a la pequeña Isobu-chan a su hermano más tarde, pero al pensarlo, decidí que era correcto presentarle a toda su familia. Casi como una ocurrencia tardía, agregó. Y tú a ella, supongo. Una sacudida en la frente de Mito fue todo lo que Karura necesitaba para saber que tenía el efecto deseado perfecto. ¿Y quién es exactamente este hermano suyo? La frente de Mito se alzó ligeramente. Por mucho que no quisiera ser, todavía tenía curiosidad. Había echado mucho de menos en los últimos años, y había mucho que hacer en su prisión, incluso si era mucho más agradable de lo que era hace poco. Mi hijo, Gaara. La sonrisa de Karura se hizo aún más grande. Un niño tan dulce. Isobu. Mito sabía, al menos ella realmente no se había preocupado por sus hermanos o lo que hicieron desde su creación, por lo que la apariencia y personalidad de Isobu ciertamente había sido una sorpresa, pero estaba absolutamente segura de que ninguno de los otros Biju se llamaba Gaara. Aunque, para ser justos, ella solo había comenzado a pasar por Mito recientemente, por lo que era completamente posible que Gyuukyo Son Goku o alguien más hubiera encontrado un nombre que les gustara más. Pero la forma en que Karura habló de este Gaara hizo que pareciera que había sido su hijo durante bastante tiempo y que ciertamente no recordaba a Naruto sellando a ningún otro Biju en sí mismo. A menos que hubiera sucedido después de que ella se fuera. Eso era completamente posible, pero no era algo en lo que realmente quisiera pensar. Casi como si supiera que las preguntas que atravesaban la cabeza de su hermana, Karura continuó. Debería cumplir 13 años pronto y tengo que agradecerle por presentarme a Naruto-kun. Ya lo había presentado a su nueva hermana, pero actualmente está de vacaciones con sus hermanos y odiaría interrumpir su unión. Entonces él es humano. Una mirada aguda entró en los ojos de Karura. ¿Hay algo malo con los humanos, Mito?
Realmente no me importan de una forma u otra. Mito se encogió de hombros, simplemente no estaba seguro si uno de los otros había tomado un nuevo nombre. Karura entendió eso de inmediato. Oh, no, él era mi Jinchuriki. Y ahora es tu hijo. Siempre fue mi hijo, ahora tiene un padre apropiado. Quiere decir, Naruto-kun, sí. Tenemos dos hermosos hijos juntos, Gaara e Isobu. Por eso sé que mi lugar es seguro. Ella le dio una sonrisa malvada. Soy la madre de sus hijos, después de todo. Bastante. Ciertamente explicaba su confianza y la elevaba mucho más allá de lo que Mito había logrado en su relación con él. Sería una tarea difícil de superar, especialmente cuando ya no confiaba en ella, pero sí planteó una pregunta interesante. Entonces, ¿cómo se van a encontrar? ¿Qué quieres decir? Ella es Mito, señaló perezosamente hacia Isobu, que todavía la estaba mirando. Estaba empezando a crecer en el Kyuubi, sinceramente, y no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Sellado dentro de Naruto-kun. Supongo que tu antiguo Jinchuriki no ha sido sellado aquí, a menos que así sea como Naruto-kun terminó contigo. Oh, está bien, pasaremos un tiempo a su sello. Mito estaba segura de que la expresión de confusión en su rostro debía de parecer absolutamente ridícula, pero no podía preocuparse. ¿Qué? Karura notó la expresión y un ceño confundido de su propio jaló de sus labios. Iré al sello de Gaara. Naruto-kun nunca lo quitó y todavía está conectado. Lo visitamos con bastante frecuencia. ¿Sé cómo? ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Y su encogimiento de hombros le dijo a Mito exactamente cuánto le importaba. También simplemente lo hace. Tú no tienes idea de lo imposible que debería ser, ¿verdad? A Mito le gustaría afirmar que su conocimiento se debe a que ella era la mayor y más inteligente que sus hermanos, pero la verdad era simplemente que había sido sellada dentro de 3 Uzumaki ahora, 2 de los cuales pasaron mucho tiempo con otros que también disfrutaban de las artes del sellado. Realmente, sin embargo, solo el hecho de que ella había estado en un Uzumaki era razón suficiente. La mitad de su existencia parecía consistir en Fuinjutsu y la otra mitad era solo chakra puro y un amor por los alimentos salados. No. La respuesta de Karura fue corta y dulce. Técnicamente la más joven, aunque con Isobu, evidentemente no era la más joven, no había tenido tanto tiempo en el mundo como la mayoría de sus hermanos, por lo que sus experiencias fueron un poco más limitadas. Tampoco le importaba el arte del sellado. Uno realmente no podía culparla, considerando cómo se usó contra ella, pero también podría argumentarse que era una buena idea tener un poco de conocimiento sobre la única cosa capaz de derrotarlo, pero no es así como funciona tu sello de todos modos. Oh, aparentemente ella no estaba completamente ajena. Bueno, sí. Técnicamente todavía estoy sellado dentro de su hermana en este momento, pero como sus sellos están conectados para contener completamente mi grandeza, lo que significa que me superpongo ligeramente aquí. ¿Ves? Lo mismo. Karura sacudió la cabeza con desdén y apoyó la mano izquierda desocupada sobre su cadera. Solo Naruto-kun me abraza y hay una superposición que me permite acceder al sello vacío de Gaara para visitarlo. Sí, reconoció Mito, es lo mismo, pero de lo que estás hablando es mucho más complicado que eso. Un delicado dedo señaló a Isobu, que se había cansado de mirar y se divertía con el cabello de su madre. Ella también está sellada dentro de Naruto, pero tu hijo no tiene un sello para ella en él, supongo, de todos modos, lo que significa que ella dejaría el sello de Naruto y entraría en lo que queda de tu sello dentro de tu hijo. Oh. Karura frunció el ceño al pensar, parece que podría ser un problema. Ella se animó casi al instante. Está bien, solo lo traeré aquí. Y en ese caso, prácticamente estás sellando a un humano, que no es una masa de chakra como nosotros. ¿Cómo diablos funcionaría eso? No se sabe cómo reaccionarían las focas, sin mencionar las consecuencias que podría sufrir su cuerpo físico. Bueno, su cuerpo físico no importaría demasiado si estuviera aquí con su familia. Señaló a los Ichibi, pero supongo que a Naruto-kun probablemente no le agradaría demasiado. Karura se mordió el labio durante unos segundos antes de que Mito prácticamente pudiera ver la iluminación que la golpeó. Ah. El sello de Isobu-chan ya se manifiesta dentro del mío, por lo que técnicamente ya está en mi sello. No debería ser diferente trasladarla a Gaara por un momento. Eso, Mito hizo una pausa, frunciendo el ceño. Eso podría funcionar, en realidad. Le dio a Karura una mirada confusa. ¿Por qué está su sello dentro del tuyo? ¿Cómo está en el tuyo? ¿Quién sabe? Karura se encogió de hombros. Tal vez Naruto-kun sí, pero seguro que no, tampoco me importa. ¿No te preocupa que Isobu haya sido sellado de alguna manera dentro de tu sello?
Se supone que los sellos dentro de los sellos se rompen y colapsan, debería haber deshecho su sello, tu sello y posiblemente el mío, ¿y no tienes la menor curiosidad en cuanto a por qué no lo hizo? No. Naruto-kun lo vio y no estaba preocupado, así que yo tampoco. ¿Ha estado aprendiendo a sellar? Preguntó Mito porque esa debería haber sido una de las primeras lecciones. Una vez más, no tengo idea. Lo que Naruto-kun aprende y ocupa su tiempo es su negocio. Simplemente estoy listo para responder a su llamada y ofrecerle apoyo de cualquier manera que pueda. No necesito estar constantemente en su enfoque, estoy satisfecho con el cariño con el que él decide bañarme porque es muchísimo más de lo que esperaba. Ese pinchazo realmente golpeó bastante profundo y Mito estuvo muy cerca de realmente hacer una mueca ante el repentino dolor punzante en su corazón. Sin embargo, su hermana menor tenía razón, quien sino su precioso Naruto-kun les mostraría afecto. La mayoría de las personas simplemente los veían como masas de chakra sin sentido, pero incluso si no lo hacían, los Biju tendían a ser sellados, lo que significaba que el contacto con alguien era bastante limitado. Solo el hecho de que ella fuera capaz de hablar con los Ichibi a pesar de estar sellado debería haberse considerado una bendición increíble para que su anfitrión los provea realmente. En comparación con los demás, vivían en el paraíso. Bueno, Mito se perdió momentáneamente por las palabras y cuando las encontró tuvo algunas dificultades para obligarlas a pasar un nudo en la garganta. Tal vez podría sugerir consultar con él antes de intentar algo. Por si acaso. Sí. Karura frunció el ceño ligeramente, pensando que quizás sus palabras habían sido demasiado duras. Probablemente haré eso, por si acaso. Un silencio incómodo descendió por un largo minuto. Gracias, Mito. El Kyuubi solo dio una sonrisa triste, ligeramente amarga. Cualquier cosa por Naruto-kun. Lo haremos, lo visitaremos pronto, Mito. Si Naruto-kun sabe una forma, también te presentaré a tu sobrino. Gracias, Karura. Creo que me gustaría. El Ichibi le dedicó una pequeña pero genuina sonrisa. No hay problema, Mito. Las familias tienen que permanecer juntas, ¿no? Cuando Karura salió de la prisión de Mito, Eisobu había decidido que estaba lo suficientemente bien como para despedirse del hombro de su madre. Mito le devolvió el saludo con un ceño fruncido y pensativo, alegando que estaba en su rostro. ¿Las familias tienen que permanecer juntas, eh? El ceño fruncido se fundió en una pequeña sonrisa propia. Supuso que lo hicieron, y la idea de eso trajo un calor extraño a su pecho que solo Naruto había sido capaz de causar. ¿Era así como era tener una familia? Mito pensó que podría acostumbrarse a esto.